Ya, ahí estoy grabando la clase de hoy. Como les decía, vamos a ver el tema de ubicar hormigones en este rato. Después vamos a ver los moldajes. Se pueden hacer simultáneos para ganar tiempo. La idea es que cuando uno hace estas cubicaciones, uno tiene que determinar la cantidad de la actividad que están analizando. ¿Por qué? Porque después de eso uno lo multiplica por el precio de esa cantidad y obtiene un valor de los presupuestos. Ya vimos cómo se calculan los distintos tipos de enferradura. Vimos también que hay que medir por separado los distintos elementos. Después van a ver que eso se hace porque cuando yo estudio el presupuesto, tienen distinto precio la enferradura de una fundación, por ejemplo, que la de una viga, básicamente por el tema de la mano de obra. Es más fácil hacer una enferradura que va a estar en una fundación que colocarla en una parte que está elevada del suelo y que hay que trabajar sobre un andamio normalmente, y eso hace que la mano de obra tenga otro precio. Por eso es necesario ubicar todo por separado, partida por partida. En los planos que yo le mandé, los hormigones son de distinto tipo, y con eso vamos a trabajar hoy día. Vamos a explicar cómo se hace esta forma de analizar y ubicar las partidas de hormigón y de moldaje. La enferradura ya la vimos en las clases anteriores. Para eso hay que hacer una ubicación detallada o separada, digamos, elemento por elemento. Primero del hormigón, que uno, igual que lo que les decía en una clase, lo primero que hace es analizar los planos y las especificaciones técnicas. En la sede que yo les mandé, los hormigones son distintos. Por ejemplo, tenemos estos 4 tipos de hormigones que salen aquí de la letra A a la D. El hormigón de emplantillado, que es un hormigón pobre, por lo tanto va a tener otro precio, distinto que los demás. El hormigón de fundaciones es un hormigón HN15, es el tipo de hormigón. En cambio, las vigas de fundación es un hormigón H20 y el resto de los elementos, pilares, cadenas y vigas, son H25. Por lo tanto, como son distintos los hormigones, hay que ubicarlos por separado. Tengo que calcular los metros cúbicos de emplantillado, los metros cúbicos de hormigón de fundación, separados del resto de los elementos. Y para los moldajes también hay que ubicarlos por separado. La enferradura nosotros la hicimos este semestre antes que esta parte. Por eso aparecen aquí, porque este lo traje del semestre anterior. Esto ya lo tenemos hecho nosotros, o lo van a terminar cuando terminen de hacer el ejercicio. Entonces ahora vamos a trabajar en el tema de los hormigones y de los moldajes. Este es un recordatorio de cómo se analizan las cosas. Aquí en el punto 1, este es el orden en que vamos a analizar. Primero tenemos que hacer una revisión de los planos del proyecto para entender los elementos que forman la estructura, partiendo de los planos de fundación, la planta de fundaciones, que esto ya lo vimos también en el ejercicio anterior, y así se van revisando para entender los distintos elementos. Como nosotros ya vimos la planta de fundaciones antes, ¿se acuerdan que ya nos habíamos revisado los planos y habíamos visto que las fundaciones estaban diseñadas con fundaciones aisladas, que están unidas entre sí por vigas de fundación? Y que están básicamente las fundaciones aisladas donde van a ir los pilares. Se me cerró el plano. Voy a abrir el plano para que lo vayamos viendo también. Pensé que lo tenía abierto, pero se me cerró.
Ahí ya les debería haber aparecido en la pantalla el plano en PDF, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Es solamente para que hagamos un recordatorio, porque ya miramos este plano en la enferradura. Básicamente para acordarnos que hay fundaciones aisladas, que son todas iguales, de 60 por 60 de ancho y de largo, y vigas de fundación en la planta de fundaciones. Eso vamos a hacer primero. Y después, viendo los detalles, teníamos que la fundación tiene 30 centímetros de alto, y aquí abajo hay un mejoramiento de hormigón pobre. En este caso no es un emplantillado, es un mejoramiento de suelo, que se hace con hormigón pobre. Así que tienen que acordarse de este detalle, lo podemos ir mirando después cuando hagamos el ejemplo, que la fundación tiene 30 centímetros de altura, o de profundidad, y el mejoramiento de hormigón pobre también tiene 30 centímetros. El ancho de la fundación es de 60, es una fundación cuadrada, es de 60 por 60. Y con eso nosotros ubicamos rápidamente los metros cúbicos de hormigón que se necesitan para las fundaciones. Y lo otro que es importante ver también es la altura de la viga de fundación, que esta que está aquí, 20 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. Ahora vamos a ubicar el hormigón y los moldajes que se usan para poder construir estas vigas de fundación. Después vamos a ver el tema de los pilares y de las vigas y cadenas. Ahí están los detalles que están en el plano, que ya los vimos. Y ahora aquí tenemos un pequeño resumen de cómo vamos a hacer este procedimiento para ubicar estas actividades. Se los coloqué escrito para que después ustedes puedan leerlo. Les mandé al correo esta presentación también. Así que la pueden usar para estudiar, además del video, de lo que estamos dejando grabado ahora. Entonces, la ubicación de los elementos de hormigón armado consisten básicamente en sacar los metros cúbicos de hormigón y los metros cuadrados de moldaje. O sea, nosotros tenemos que construir o hacernos nuestras tablitas de cubicación con las fórmulas que sean necesarias para poder calcular el volumen del hormigón y los metros cuadrados de moldaje. ¿Ya? Conviene hacerlo al mismo tiempo para no tener que medir dos veces todos los datos en los planos. ¿No es cierto? Ahí vamos a explicar bien por qué viendo el ejemplo. En el tema de las fundaciones, en el caso de este plano, es bien fácil porque son todas las fundaciones iguales. Por lo tanto, nosotros calculamos el volumen de una fundación, lo multiplicamos por el número de fundaciones, que es lo que está aquí, que son 18, y eso nos va a dar el total del hormigón en metros cúbicos. Y vamos a poder calcular también el valor del total de los metros cuadrados de moldaje. En este caso basta con una sola línea. En otro tipo de planos en que hay fundaciones de distinto tipo, tendríamos que tener una línea para cada fundación. Si fuera fundación tipo 1, tipo 2, tipo 3, en este caso una sola. Y son todas iguales. Todas tienen 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y también tienen 30 centímetros de altura. Para calcular el volumen, bueno, ustedes saben que el volumen se calcula multiplicando el largo por el ancho, y eso se multiplica por la altura. Metros por metros por metro da metros cúbicos, que es una unidad de volumen. Después se multiplica por 18, y con eso obtenemos este valor, 1,944. Y para calcular el moldaje, ahora eso hay que verlo en las especificaciones técnicas. En este caso yo me adelanté un poco, porque yo ya leí las especificaciones, y en la especificación dice que para este tipo de suelo, que en arena, es necesario usar moldaje en la fundación también.
Porque cuando yo hago la excavación, como se desmorona la arena, hay que hacerla más grande. Colocar moldaje en las fundaciones y después llenar ese hormigón y retirar el moldaje. En otros tipos de suelo no es necesario usar moldaje de hormigón. Nosotros hacemos la pura excavación y llenamos la excavación completa con hormigón. En el caso de la arena no se puede hacer eso. Entonces la forma de calcular estos volúmenes de hormigón, como les decía, es tan sencillo como anotar los datos con cuidado. Nosotros aquí en el plano sabemos que todas las fundaciones son iguales, que miden 60 por 60 centímetros, y todas tienen 30 centímetros de profundidad. Entonces, si yo calculo el volumen de una fundación y la multiplico por la cantidad total de fundaciones, me va a dar el volumen total. Ahí ustedes revisan si son 18, yo no... Una, dos, a ver, contémosla igual. Son Una, dos, 18. ¿son 18? Son 18. Ya. Sí, son 18. Entonces estaríamos bien. De verdad que ustedes ya lo vieron en el plano. Ah, no me deja cambiarme de pantalla. Pi, 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 pi. Estoy tratando de que me aparezca el Excel, pero no me aparece. Me queda la pantalla en blanco. No es Sí, que esté mala la señal, se me quedó la pantalla en sí, blanco donde quédate de blanco. estoy tratando de compartir un Excel que tengo ahí detrás y no me deja abrirlo. No sé por qué. Si es chico esto y es chico esto otro. Y trato de poner el Excel y no se ve. Extraño, ¿eh? Ya, ahí sí apareció. Lo malo es que se me cerró el plano. Vamos a poner el plano de nuevo. Ya, ahí está. Entonces aquí yo les voy a mandar también esta planilla de Excel, que ya está con los cuadros, con algunos formatos de hecho, con algunas fórmulas puestas. Después la idea es que ustedes mismos puedan hacer su Excel, que básicamente es colocar las fórmulas de multiplicar, sumar, e ir haciendo operaciones con cada uno. Aquí está el tema de la... ¿Alcanzan a ver el Excel, cierto? Vamos a borrar los datos para hacerlos de nuevo.
No sé ya. Si nosotros miramos acá el plano, que está al lado izquierdo de su pantalla, nosotros tenemos que calcular el volumen de hormigón de esta fundación aislada que está aquí arriba. Y según el plano, aquí abajo hay un mejoramiento de hormigón pobre. Los dos hormigones son distintos, por lo tanto hay que ubicarlos por separado. En este caso tienen la misma dimensión, pero los vamos a hacer igual por separado. Entonces yo tengo que hacerme una tablita para poder anotar las dimensiones de cada uno de los elementos. Entonces vamos a colocar aquí primero que son fundaciones aisladas tipo 1. Para calcular el volumen yo necesito 3 dimensiones: el largo, el ancho y la altura, ¿no es cierto? Porque es como un cubo de hormigón, como un dado. Entonces, en este caso es bien sencillo porque el largo son 60 centímetros, lo anotamos siempre en metros para no confundirnos con las decimales. El largo y el ancho se sacan de la planta, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que era de 60 por 60 la planta. La altura se saca de este corte, serían 30 centímetros, 0,3. Y el número de pilares son 18. Y con eso ya nos calcula el volumen del hormigón. Ahí le apareció la fórmula que usé en este caso, ¿no es cierto? Esta fórmula dice que el volumen de hormigón va a ser igual al largo multiplicado por el ancho, que son esas celdas que están ahí. Ahí se ven en colores. El V4, que es el largo, multiplicado por el ancho, multiplicado por la altura, y además multiplicado por el número de elementos. Con eso yo calculo el volumen de hormigón. Da ese valor. Ahora, el moldaje, se supone que uno tiene que calcular los metros cuadrados de moldaje, que corresponden a las dimensiones de la fundación. Pero lo que tenemos que calcular ahora es el volumen, perdón, los metros cuadrados del moldaje que va en las 4 caras de esta zapata, ¿cierto? Lleva moldaje por los 4 lados. El moldaje va a tener 30 centímetros de alto. Para sacar los metros cuadrados totales tenemos que considerar todas las caras, que todas las caras lleven moldaje. Entonces, para eso nosotros podemos usar el perímetro o el desarrollo que va a tener el moldaje. Si nosotros miramos esto desde arriba, en la planta, aquí hay una fundación. Esta planta nos indica que cada lado mide 60 centímetros. 60 por aquí, 60 por acá. Por todos lados mide 60. Como va a llevar moldaje por todas las caras, en este caso, el largo del moldaje va a ser la suma de todas las caras, que va a ser el perímetro. 60 más 60 más 60 más 60. Por lo tanto, el perímetro que va a estar cubierto con moldaje es 2,4, que es el desarrollo en el fondo del moldaje. Y eso lo multiplico por la altura, que son 30 centímetros, y me va a dar el valor del moldaje, que sería esa fórmula que está ahí. La altura del moldaje multiplicada por el perímetro y multiplicada por el número de elementos. ¿Se entendió esa parte? Repítala, Sí, profe. profe. Si yo, esta fundación que tienen que imaginársela en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Los moldajes van por las caras laterales. Aquí está visto de arriba.
Pero en el fondo, ¿dónde va puesto el moldaje que nosotros necesitamos por hormigonar? El moldaje va a ir puesto por las cuatro caras, ¿cierto? Por este lado, por el lado del frente, por este otro lado y por el lado de atrás. Por todas partes tiene 30 centímetros de altura. Para sacar estos metros cuadrados, aquí donde estoy pasando la mano, por ejemplo, si quisiéramos calcular los metros cuadrados de esta cara, los metros cuadrados de moldaje serían 60 centímetros de ancho multiplicados por 30 centímetros de altura. Eso nos da los metros cuadrados de esta cara, la superficie de esta cara. Es lo mismo que si yo lo he hecho al tiro de sumar 60 centímetros por las cuatro caras, me da un perímetro de 2 metros 40. ¿No es cierto? Y esos 2 metros 40 los multiplico por 30 centímetros de alto y tengo los metros cuadrados totales de las cuatro caras que llevan moldaje. Y en la fórmula después lo multiplico por 18 fundaciones, que son todas iguales, y ahí me da ese total, 12,96 metros cuadrados. Eso es importante porque cuando uno mide, tiene que medir en las mismas unidades que va a usar en el presupuesto. Por ejemplo, si yo quiero pagarle a un pintor por pintar un muro, yo le digo al pintor, oye, ¿cuánto me cobráis por pintar este muro que tiene 20 metros cuadrados? Yo le estoy dando una superficie, ¿cierto? Porque es más fácil hablar de superficie midiéndola en metros cuadrados. Entonces, los metros cuadrados de moldaje es la superficie que hay por todas partes donde va puesto el moldaje. En el caso de la fundación, va puesto por las cuatro caras. Por lo tanto, yo sumo las dimensiones de las cuatro caras. 60 centímetros por este lado, más 60 que van para allá, más 60 que van por este otro lado, y los 60 que van por atrás. Y eso me da un largo total de 2 metros 40, y es el que anoto yo aquí en mi casillero que dice perímetro. 2,4 es la longitud, después la multiplico por la altura y se convierte en metros cuadrados. Y eso lo hago con la fórmula que está aquí. La altura del moldaje multiplicada por la cantidad de fundaciones y multiplicada por el perímetro de cada fundación. Y con eso está listo el tema del moldaje. Ahora, si ustedes vuelven a ver aquí la figura que está a la izquierda, el mejoramiento de hormigón pobre, que es este que está aquí abajo, mejoramiento hormigón pobre, tiene las mismas dimensiones, 60 centímetros por este lado, por cada cara son 60 centímetros, multiplicadas por 30. Por lo tanto, yo aprovecho que ya tengo las medidas anotadas aquí en este cuadro y le agrego la fórmula para calcular el hormigón pobre. Le pongo un signo más. Para calcular ese volumen se calcula igual que el volumen que está aquí al lado. Pero le vamos a colocar la fórmula porque a veces no tienen la misma altura. Va a ser igual o más al largo multiplicado por el ancho multiplicado por la altura, que en este caso también es 0,3, y multiplicada por el número de fundaciones, que son 18 fundaciones iguales. Y ahí me da la misma cantidad que este. ¿Por qué? Porque tienen la misma altura. Y ahí ya habríamos sacado con el mismo cuadro esas tres cosas: el hormigón, el moldaje y el hormigón pobre. Y ahora deberíamos hacer algo parecido con lo que son las vigas de fundación. Aquí nos vamos a demorar un poco más porque son más elementos. De todas maneras, no vamos a hacer todos los ejes ahora, vamos a hacer un ejemplo de algunos ejes nomás. Y ustedes después completan el resto. Voy a checar un poquito el Excel porque me queda espacio.
Entonces, para calcular los hormigones, están metros cúbicos de hormigón para cada elemento. En este caso son vigas. La viga es un elemento que es más largo que alto, ¿cierto? Pero tenemos todas las dimensiones indicadas en los planos. En este caso aquí dice que la viga de fundación es de 20 por 40 y con las cotas sacamos los largos. Igual que en el caso de la enfierradura, eh, nos vamos a ir eje por eje. ¿Ya? Pero ahora no es tan complicado como la enfierradura, porque solamente necesitamos anotar los largos, la altura y el espesor de la viga van a ser siempre de 20 por 40, así que no es difícil de colocar, son todas iguales. En este plano, que eso es una ventaja, en otros planos son de distintas dimensiones y hay que hacerla una por una. Entonces los datos que vamos a anotar son los que nos sirven para calcular eh, los metros cúbicos de hormigón. Y vamos a aprovechar de calcular al tiro los metros cuadrados de moldaje, porque son los mismos largos, ¿cierto? El largo del mismo, para calcular volumen o para calcular superficie de moldaje. En el caso de las vigas de fundación, vamos a tener moldaje por las dos caras nomás, ¿no es cierto? Abajo va a estar apoyado en el emplantillado y por arriba no necesita moldaje. O sea, necesitamos moldaje por los dos lados de la viga. ¿Sí? ¿Me siguieron eso? Yo necesito colocar, esto está visto en corte, ¿no es cierto?, de frente a la viga. Yo necesito colocar moldaje por esta cara y por esta otra cara. Entonces, para calcular los metros cuadrados de moldaje, yo necesito el largo, multiplicarlo por la altura, y voy a tener los metros cuadrados que hay por esta cara. Si estuviera en perspectiva, iría para allá, ¿cierto? Y eso lo multiplico por 2 y me va a dar el moldaje que hay por las dos caras. ¿Ya? Voy a tener moldaje por aquí y moldaje por acá. En este caso, todas las vigas son iguales y tienen 40 centímetros de altura. Uno ubica las dimensiones reales que tienen los elementos en los planos, independiente que después uno coloca una placa a lo mejor de 50 centímetros de alto para construir el moldaje. Esa diferencia se agrega al precio unitario. La ubicación es con las medidas reales que marcan los planos. Entonces, para la primera viga, la que está en el eje 1 entre A y C, tengo que anotar aquí el largo de la viga, desde el eje A hasta el eje C, 1.6 más 4,4, son 6 metros. El ancho es el ancho del elemento de hormigón. Todas las vigas son de 20 centímetros, ¿cierto? Le coloco 0,2. La altura son todas iguales de 0,4. Y eso va a ser igual para todas las que vienen para abajo. O sea, en el fondo tengo que ir fijándome en los largos, ¿no? Y la fórmula lo que hace es multiplicar el largo por el ancho por la altura, y eso me da en metros cúbicos. Para sacar el moldaje hay distintas formas. Como lo hice yo en este caso, coloqué que era el largo de la viga multiplicado por la altura, y eso multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque es por las dos caras de la viga. Ah, había perdido la conexión, Juan. Entonces ahí ya voy a tener puestas mis fórmulas y después las fórmulas las copio hacia abajo y van a quedar ahí registradas y tengo que puro colocar los valores, ¿no?
¿Se entiende hasta ahí? No es más complicado que eso, es calcular el volumen del hormigón y calcular cuántos metros de moldaje hay por las caras que lleven moldaje. En el caso de las vigas, hay moldaje por los dos lados, de todo el largo multiplicado por la altura, pero está puesto en las dos caras. Y el resto es solamente pasar los datos desde el plano a donde estemos anotando la cubicación, que puede ser un Excel o puede ser una hoja de cuaderno, si ustedes lo quieren hacer a mano. Entonces después deberíamos seguir con el eje 2. El eje 2 está entre C y D. Ahí ustedes anotan eje 2 entre C y D, yo lo tenía anotado. El largo que hay entre el eje C y el eje D, el largo que hay desde ese eje hasta este eje, son 3 metros 42, dice el plano. Entonces yo coloco aquí que en este eje son 3.42. El ancho es el mismo, la altura es la misma, y ahí ya estaría lista esa viga. Después me cambio al eje 3. El eje 3 lo puedo hacer completo, ¿no es cierto? Que es una viga que pasa completa. Entonces, como aprovechando que tengo el Excel aquí, no necesito sumar con la calculadora, voy copiando desde el plano estas cotas. Sería 1,6 más 4,4 más 3,42. Esa de ahí no, porque esa está más larga, está acotando otra cosa que había más afuera, este 2,40. Así que no lo pesquen ese. Es la distancia entre el A y el B, es 1,60, y después van sumando 4,40 y 3,42. 1,6 más 4,4 más 3,42. Y ahí ya tienen ese largo. Los otros valores son iguales, así que incluso los podrían copiar. Marcan los dos, lo toman de aquí de la esquina y lo mueven hacia abajo y se copia solo, ¿cierto? Y ahí voy llenando los puros largos. Entonces es más rápido esto que mucho más rápido que ubicar la enferradura. Pues vendría el eje 4. El eje 4 es el mismo largo que el eje 3. Así que no tengo ni siquiera para qué sumarlo, lo copio nomás. 9,42. ¿Se entiende por qué? Si todo que si uno mira el plano son iguales. Llegan del A al D, los dos. Por lo tanto tienen el mismo largo. Y ahí voy ahorrando tiempo en la ubicación. Después vendría el eje A. El eje A, ese eje, que sería entre el 1 y el 4. El A entre el 1 y el 4. Estas dimensiones, el 0,2 y el 0,4 son iguales para todo, así que tengo que anotar el puro largo. Va a ser la suma de 2,70 m que hay aquí, acá hay 6 metros, y ahí voy sumando los largos parciales. Tengo que ir mirando el plano, 2,7 más, ¿qué número hay aquí? Ahí hay 6 metros, y después hay 3,30. 2,7 más 6 más 3,3. Y así me voy cambiando de eje en eje, y cuando termine de anotar todos los valores, me va a aparecer aquí abajo en el cuadro la suma de los metros cúbicos de hormigón y de los metros cuadrados de moldaje. ¿Cómo están ustedes con el Excel? ¿Ya han practicado Excel en este tiempo, cierto? En otros ramos, no sé. En ¿Sí? este no, yo al menos en este. ¿Ya? ¿Y los demás saben usar Excel? ¿La fórmula y lo demás?
como para aprovechar de explicar cómo se escriben las fórmulas. Que a lo mejor yo lo estoy dando por sentado, que ya lo saben, y puede que no tengan Sí, yo tan creo que por claro. ahí va el tema. Sí, pues es importante que practiquen el Excel porque esta cuestión se usa siempre, siempre, siempre. Pero esta queda grabada, pues Sí, la clase aquí sí. cómo se hace, pues, ¿sí? Porque ahí van apareciendo las fórmulas, pues. Sí. Entonces hay dos fórmulas de escribir. Se supone que aquí abajo, en esta línea donde están los totales, yo tengo que anotar la suma de todo lo que hay arriba. Claro, Entonces, para que quede activo como fórmula, yo tengo que escribir de alguna manera que esta celda es igual a la suma de todos esos números. todos esos números, sí. Ya, hay dos formas, hay varias formas de hacerlo. Cuando son pocos números se puede hacer uno por uno. Por ejemplo, aquí uno puede colocar un signo igual, que significa que uno va a empezar a escribir una fórmula, o un signo más. Ya, yo coloco ahí un más. Esta celda, si yo coloco más y hago clic en una celda, va a sumar esa, la de 15 que aparece ahí. Si yo le coloco más y marco la celda de abajo, y le coloco más de nuevo, voy sumando uno por uno. Claro, Ahí se va sumando uno por uno. Tengo que ir anotando el signo más y haciendo clic en la celda. Pero cuando es una planilla que tiene muchos valores, eso es muy demoroso y puede llevar a errores. Si a uno se le salta una, entonces es más fácil usar una función del Excel que se llama suma o autosuma. Si ustedes tienen el Excel en español, ustedes colocan aquí el más y agregan la función. Escriben suma. Abren el paréntesis, marcan el primer número, pueden apretar la tecla Shift en la flecha o colocar dos puntos. Y vamos a colocar los dos puntos por si acá. Dos puntos y le marcan la última celda. ¿Ya? Si se fijan ahí despliega todo lo que está sumando. Y le cierran el paréntesis y le dan Enter y ahí queda escrito como fórmula y calcula el valor. Ahí calculó la suma de la columna completa. ¿Ya? ¿De qué otra forma se puede hacer? Si yo quiero sumar, lo voy a hacer aquí al lado, aquí de una forma distinta. Ustedes pueden ver cuál de las dos les acomoda más. La idea es que yo aquí quiero colocar el total de toda la columna. Entonces yo puedo marcar aquí toda la columna y ir arriba a los iconos del Excel, a esta parte del menú. Aquí hay una cosita que dice autosuma, que si uno la aprieta hace automáticamente la suma de todos esos valores. Eso. Si se dan cuenta lo escribió automáticamente, lo mismo que yo escribí a mano recién. Es más rápido de hacer. claro, cuando se maneja mucho más rápido la fórmula. Claro, entonces, si usted lo voy a hacer de nuevo. Yo quiero sumar, vamos a borrar eso. Yo quiero sumar toda esa columna, la marco hasta donde yo quiero sumar, aprieto la autosuma y automáticamente coloca el valor ahí abajito. Y esto igual va cambiando a la medida que va cambiando los Claro, valores. si ustedes cambian un valor, la fórmula como También cambia, automática, claro, ahí se, claro, cambia. se cambió sola. Vamos a borrar los contenidos. Entonces la idea es que cuando ustedes hagan una planilla, porque ustedes pueden hacer planilla para lo que ustedes quieran, no solamente para los ramos, para el trabajo también, pueden hacer planilla. Entonces la idea es que si yo copio hago esta fórmula, que esta fórmula va a calcular S multiplicado por S y multiplicado por 2, porque es por las dos caras, y yo la quiero Que viene copiar siendo el hacia, ancho. y la quiero Y copiar viene hacia, siendo el ancho, ¿cierto? claro, se multiplica
el B15, que es el largo, que está ahí en azul, multiplicado por la altura, y después dice multiplicado por 2 porque está por las dos caras. Claro. Por eso yo le coloqué multiplicado por 2. Como esa fórmula yo quiero que sea la misma fórmula para cada celda, la manera más rápida de copiar esa fórmula es tomarla de aquí de la esquinita con el mouse, acercarse a la esquina, apretar el botón izquierdo y bajarla. Eso me hace una autocopia. O sea, si yo la pongo hasta ahí, me va a copiar la fórmula hasta ese lugar. Claro. Ahí quedó copiada la fórmula. Y si yo la quiero arrastrar hacia más abajo, ahí la copié entera. Como estoy haciendo una autocopia, me copia el formato también. Por eso aparecieron esas líneas, porque me copió la línea que estaba aquí arriba. Pero eso es lo de menos, es una cosa de... Y ustedes pueden copiar hacia arriba o hacia abajo. Eso tienen que practicarlo para que se pongan al día con el Excel. Pueden ir mirando los tutoriales de Excel para ver cómo se anotan las fórmulas, cómo se suma, cómo se resta, qué funciones tiene, que tiene hartas funciones más. Y eso lo pueden ir viendo en los tutoriales. Porque la idea, como les digo, es importante que aprendan a usar el Excel, las funciones básicas que estamos viendo ahora. Que eso los va a ayudar a ubicar más rápido. Después cuando estén trabajando les pasan un plano más complicado que este y van a necesitar manejarse con este tema de las fórmulas. Igual con el AutoCAD, en la medida que tengan tiempo, vayan echando una mirada a los tutoriales para que vayan practicando con el AutoCAD. Que eso es lo que se usa. Después le voy a preguntar mejor, porque es una pregunta de trabajo, o sea, de este otro año. Así que después le voy a consultar. Bueno. Eh, Ya, entonces la idea es que ustedes puedan ir completando el resto del cuadro con las vigas que faltan, con los ejes que faltan. Y después deberíamos pasarnos al tema de los pilares. Los pilares también, uno tiene que buscar una fórmula que a uno le permita calcular rápidamente el volumen del hormigón. Como los pilares son elementos repetitivos, yo tengo que buscar hacerme una tablita que me permita ir anotando esos valores. Si yo tuviera un solo pilar, yo diría, para calcular el volumen del hormigón, yo debería multiplicar el ancho por el largo y ese resultado multiplicarlo por la altura, ¿cierto? Y ahí obtengo un volumen. El área de abajo la multiplico por la altura y me da el volumen. Y el moldaje, tengo que sumar las 4 caras del pilar y multiplicarlas por la altura. Y eso me da los metros cuadrados de moldaje. Ahora, en la parte de cuando vimos la enferradura, revisamos que habían 3 tipos de pilares, ¿cierto? Y esos son los que están anotados aquí. Pilar 1, pilar 2 y pilar 3. Y aquí le agregué las dimensiones para que quede bien clarito cuánto mide cada uno. Para calcular el volumen, por ejemplo, del pilar 1, en el ejercicio anterior los contamos y dijimos que eran 14 pilares 1. Y que el pilar 1 mide 15 por 15. Yo tengo que sacar la superficie de abajo, ¿cierto? De cuánto mide el largo, que va a ser 0,15, multiplicado por la altura, que van a ser 0,15, y multiplicado por la altura del pilar, que esa tengo que ir a sacarla de los planos. En este caso son 2 metros. Si yo multiplico esos 3 valores y lo multiplico por el número de pilares, me va a dar el volumen total de hormigón, que es lo que sale ahí. Si yo hago doble clic en una fórmula, me muestra que está multiplicando. ¿Ya? Fíjense, le voy a hacer doble clic a esta celda con el botón izquierdo. Ahí me parece lo que está haciendo la operación.
está multiplicando la celda B39, que sería la B39, la que está en color celeste, la está multiplicando con esa, después la multiplica con esa, y después la multiplica por ese. Eso es lo que hace la fórmula. Y ese es el resultado. Entonces ese cálculo no es complicado, en el fondo es sacar el volumen de hormigón. Y con el moldaje yo tengo que imaginarme qué pasa con el moldaje de estos pilares. Ahí hay algunos detalles más que podríamos analizar un poco mejor. Voy a dividir la pantalla de nuevo. El tema del moldaje de los pilares es bien especial, porque en el fondo uno tiene que ver si el moldaje va a ir por una cara, por dos caras o por las cuatro caras. Va a depender de cómo sea el resto de la estructura. En esta sede acuérdense que eran muros de albañilería, ¿no es cierto? Ahí tengo abierto un solo plano. Voy a ir a abrir los otros planos también. No, ese no es. Ya, aquí están los pilares, o sea, la planta de arquitectura. Se supone que aquí estos son muros de albañilería, ese por ejemplo, que tiene un pilar en esa punta y tiene un pilar en esta otra punta. Aquí tiene un pilar que está entre medio de las ventanas. En este otro lado debería haber un pilar aquí en la esquina, otro pilar aquí en el borde de la ventana, y después un pilar acá cada 3 metros parece que están, no me acuerdo a qué distancia están los pilares. Si nosotros pensamos en el pilar, por ejemplo, que está en esta esquina, el elemento de hormigón armado, primero uno arma la albañilería, ¿cierto? Se colocan los ladrillos, la enferradura del pilar va a estar puesta, y yo le coloco moldaje por afuera, por esta cara y por esta cara. Entonces, este pilar va a llevar moldaje por este lado y por este lado. Si yo quisiera sacar los metros cuadrados, debería decir, lleva 15 centímetros por este lado, 15 centímetros por este lado, son 30 centímetros. Si yo lo multiplico por la altura, voy a tener los metros cuadrados de moldaje de este pilar. ¿Ya? Estos pilares que van aquí entre medio también tienen moldaje. Si hubiera un Es pilar, el largo por el ancho, ¿cierto? claro, Arriba, para calcular el moldaje del pilar, sería claro. el lado El lado, claro. más el otro lado Vas al otro lado, claro. multiplicado por la altura. Claro. Eso da metros cuadrados. En el fondo es un largo por un alto. Ese es Sí. el metro cuadrado. En este caso va por esta cara y por esta otra cara. Si hubiera un pilar aquí al medio, tiene albañilería por los dos lados. Ahí no necesita moldaje, porque el hormigón queda contra el ladrillo, ¿cierto? Pero sí va a necesitar un moldaje por esta cara del muro y otro moldaje por esta otra cara. En cambio, si fuera un pilar aislado, que en esta sede no hay ninguno, aquí hay uno, aquí hay un pilar que está solito,
que es como un pilar que recibe dos vigas, ¿cierto? Aquí no tiene muros por los lados. Por lo tanto, Esa es la aquí, entrada, claro. claro, aquí llevaría moldaje por las cuatro caras. Por aquí, por acá y por allá. Y por arriba le echamos el hormigón y tiene moldaje por las cuatro caras. Pero ese es un caso especial. Es uno solo en este plano. Si yo quisiera hacerlo súper preciso el moldaje, que es una exageración, tendría que ir haciéndolo uno por uno, viendo por cuántas caras está puesto el moldaje. Pero aquí la mayor parte de los moldajes tiene moldaje por dos caras nomás. El pilar que va en esta esquina tiene moldaje por aquí, tiene moldaje por acá. Y llevaría un pedacito de moldaje a lo mejor aquí contra la ventana, pero ese chiquitito. Entonces yo aquí puedo, para no complicarme la vida, estimar y decir ya, todos los moldajes yo voy a suponer que tienen moldaje por dos caras nomás. Si fueran puros pilares aislados, tendría que considerar moldaje por las cuatro caras. Eso hay que tener ojo con los planos. Por eso es importante analizar bien los planos antes de cubicar. Entonces, para el caso de este ejercicio, podemos hacer el supuesto de que los moldajes van a tener, los pilares van a tener moldaje por dos caras nomás. Y con eso estaríamos dentro de la precisión razonable para hacer una cubicación. Hacerla con más detalle no tiene sentido porque quita mucho tiempo y es muy poquito lo que aumenta el moldaje. Entonces yo uso un promedio para cubicar los moldajes. Entonces, ¿cómo hago esta fórmula para cubicar el moldaje? Esa fórmula lo que hace es agarrar, o sea, yo debería anotar en mi Excel el tipo de pilar. Vamos a checar el plano, porque el plano ya cumplió su tarea. Parece que llegó el perrito. Es la hora de la comida del perrito. No, ya les di ya. Son, es que están en la calle, pues, o sea, están justo para el lado de la calle, entonces Ya, ven pasar una mosca y ladran. ya, entonces aquí deberíamos ir pilar por pilar. Los pilares 1, primero aquí anoto el número de pilares 1. Cuento en el plano, los conté varias veces, los revisé y dije ya, son 14. Son 14. En el detalle del plano dice que todos los pilares P1 son de 15 De centímetros 15. por 15 centímetros. Por lo tanto, el ancho que está acá y el largo es de 15 centímetros, en el caso de Sí, este pilar. La altura, esta altura la sacamos de los planos de elevación, ¿se acuerdan? Vamos a sí. mirar el plano y dijimos ya, el pilar mide 2 metros. Vamos a chequearlo para los que no estuvieron en esa clase, que a lo mejor no estuvieron todos. Vamos a ver en qué plano está el corte. No está en este, estará en este otro. Aquí hay un corte que de ahí podríamos sacar la altura del pilar. A pesar de que aquí está pasado justo por donde está la ventana, pero no importa. Arriba va una cadena, por lo tanto el pilar, nosotros como tanto para el hormigón como para el moldaje, consideramos que la altura del pilar llega desde el piso hasta la parte de abajo de la cadena. Y eso son 1,10 m más 90, son 2 metros de altura, de hormigón y de moldaje. ¿Por qué no se considera hasta arriba? Porque el hormigón de aquí arriba uno lo considera cuando calcula las vigas de arriba, o las cadenas superiores. Entonces la altura del pilar, 90 más 1,10 m, son 2 metros. Y eso lo notamos acá en la altura del pilar. El moldaje, si se acuerdan de la explicación, yo aquí yo aquí le puse desarrollo del moldaje. Si yo voy a considerar moldaje por dos caras, le coloco 0,15 más 0,15. Esas son las dos caras que van a tener moldaje. Y eso después se multiplica por la altura y me da el valor del moldaje.
multiplicado además por el número de pilares, para sacar al tiro el moldaje total. Y después que ya tengo la fórmula escrita, el resto de copiar y llenar los valores nomás. Claro. Entonces tendríamos que ir a ver al plano cuántos pilares P2 hay. No me acuerdo cuántos había. No sé si Los alguien... P2 son 12. Ya ustedes ahí verifican después, pues. Se supone que Sí. uno va al plano, los cuenta y anota aquí que son 12. Ah, no. No, en el plano le digo al tiro. Si no Pues los vemos aquí de salen, nuevo, si tenemos el salen tan plano. chiquititos. No veámoslo acá de nuevo, si está aquí mismo. 3 de 3. Vale, 1 de 3. Ahí están. Nos vamos a contar de acá que están más despejaditos. Pilares P2. Aquí no tengo ninguno. Aquí hay 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, Y hay otros 6. 6. Parece que hay 6 nomás. Sí. Ya, si ustedes se fijan, están dibujados más grandes. Son de 15 por 25. Que eso está en el detalle. Sí, Aquí está el detalle. Pilar P2 mide 15 por sí, 25. son 15 por Por lo 25. tanto, yo voy viendo al tiro el plano y el Excel, y me voy aquí al Excel y anoto número de pilares. ¿Cuántos dijimos que eran? 15. No, 15 eran. Eso es lo malo de contar. Ay, dijimos 15 por 25. No, pero ¿cuántos Ah, no, pilares es eran? el ancho. ¿Cuántos, Sí, pues. cuántos pilares Ah, eran? pues. Se me fue el número. A mí también. Ya, contémoslos de nuevo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 5, 6. Ya, parece que hay 6 nomás. 1, 2, no. Aquí no hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, son 6 6. pilares. Número de pilares 6. El largo ahora es 25, que es el lado más largo. 25. Y el lado más corto mide 15. La altura del pilar sigue siendo 2. El desarrollo, que son dos caras, ahora yo coloco 5, 0, más 5, 0, punto 50. 15 más punto 25. 0,4, ¿cierto? Es un poquito más grande. Son dos caras, una cara de 15 y una cara de 25. Y así sigo después con el pilar 3, que no me acuerdo cuánto eran, vamos a suponer que son 4. Este dice que es de 10 por 15. No, estos eran hartos, pero da lo mismo. Porque no, aquí Son de 10 12. por 15, este. Este de 10 por 15. Ya. Ahí ustedes lo cuentan, sí, este es un ejemplo, ¿no? Las medidas, el largo serían 0,15, que es el lado más largo. El ¿Sí? ancho es de, 25. no, este es de 10 por 15. Va, perdón, 10 por 15. Sí. Entonces, si ya tengo anotado el 15, aquí lo anoto el 0,10. La altura sigue siendo 2 y el desarrollo ahora va a ser un lado de 10 y un lado de 15, serían 0,25. Y ese es la planilla de cubicación de pilares. Pues ahí estaría ubicado completito. La cantidad de hormigón y la cantidad de moldaje. Estos valores después se trasladan al presupuesto. En el presupuesto va a haber una partida que va a decir hormigón de fundación, o perdón, hormigón de pilares, unidad de metros cuadrados, y qué cantidad coloco, esta, la que me da aquí como medida de los metros cuadrados. Para eso sirve lo que estamos haciendo, digamos. Después lo van a meter en un presupuesto y le van a poner precios y van a poder cobrar. Y aquí hay otra planilla que está con las fórmulas puestas para hacer las vigas, cadenas y dinteles, que serían muy parecidas a esta. Se hace de la misma forma que este. Hay que ir anotando el eje, el largo de la viga,
el ancho, la altura, y el resto lo hace la planilla. Así que esa parte la pueden completar ustedes después. O sea, de hecho, eso es lo que van a tener que completar para el trabajo que viene. Completar esta información. Los participantes, quedan menos participantes. ¿Estás tú nomás, Erika? Yo sí, porque Matilda seguía en mi nieta, no sé por qué se me metió aquí. Que entraste en el computador Sí. de ella. No, ella entró en el mío, al revés. Ay, quedó con el nombre de ella el Y computador. quedó claro. Bueno, no, lo mismo, sí, no importa. Pues sí, voy a cerrarlo, sí. Tiene que haber quedado abierto. No, pero no lo cerré ahora, después. No, ahora no. No, no, no. Después. Que fome que se les haya ido la señal. Quizás, po. O a lo mejor ya han visto esta materia anteriormente. Bueno, No entonces, creo, porque el costo no se ha visto. Yo llegué a atrasar las clases de costo, pero no, yo no la he visto. Se ha visto pura materia, no se ha visto número. mm, Yo creo que ahora vamos a partir con números. sí, pues ahí, por lo menos cuando llegue el profe de costo a la parte de hormigón y moldaje ya, y enferradura, ya lo van a Claro, tener más. Aparte que siempre todos los profesores les gusta hacer ejercicios de ubicar hormigón, moldaje y enferradura, no sé por qué. sí, Debe ser que eso es lo primero que uno construye cuando está construyendo. yo creo que sí, po. Así que ahí van a tener adelantado por lo menos esa materia. Qué locura. Entonces la idea de esto es que después que terminen el trabajo que me están entregando, hagan este otro. Y aquí ya Ya, tendríamos esto como tercera nota, para que sea sencilla. yo le debo prueba. Le Sí, debo todo en pero realidad. no, pues si el trabajo que me vas a entregar ¿Sí? es la segunda nota. Pero yo no tengo la primera, po. Sí, bueno, sí sé. Claro, Este va a ser la tercera nota. ya. Entonces yo le El- debo dos. no, pues. Ah, sí, pues. ¿Sí, Pero po? todos me deben la segunda. Si Ah, los perfecto. cabros recién me están entregando hoy. Entonces, Está entregando, ¿cuál está entregando? Esta, la anterior, la de la la anterior. enferradura, la que estás haciendo tú, Ah, que estás terminando tú también, pues. ya, Me la enviaron recién hoy día. Entonces, la idea es que este sea la tercera nota. Y ahí tenemos harto ya, tiempo para poner la cuarta y ahí te puedo tomar la primera prueba al final. ya. Que esa es de materia nomás. Siguiente materia. Ay, señor, ¿no? Entonces, esa sería, ¿se quedó claro entonces? Hay que completar este trabajo. Yo creo que le vamos a dar unos 10 días más, ¿no? Sí, es cortito, este es súper fácil. Sí, voy a tratar de sacar las fórmulas para poder ir rellenando la planillita. Sí, pues la planillita va a ir con la fórmula escrita. Tú Ah, tienes que ir ya. llenando los números, ¿no? Ah, ya, y esa la va a mandar. Sí, Esta pues, la va a mandar. y te voy a mandar la planilla al correo y tú te vas ¿Ya? guiando por este video para ir Para ir completando, llenando, claro. completando tu Excel. Ya, Esta parte de aquí es igual, se llenan los mismos valores que vimos acá arriba en las vigas de fundación. ya, Aquí vimos las vigas de fundación, hay que completar lo que falta. Y esta otra se hace igual, pero como tienen otras medidas, las cadenas son de 15 por 30. Entonces van a cambiar estos dos números aquí abajo. Tú colocáis la medida de la cadena, que van a ser de 15 por 30. 15 de ancho y 30 de altura. Y el resto de la fórmula lo hace solo. esa es para las cadenas y teles. Y eso deberíamos dejarlo para la otra semana. Las cadenas